Hermanos, en la guerra contra el maligno, pues a lo largo de la vida, ¿quién no ha experimentado derrotas, fracasos, caídas, pecados, leves, graves o muy graves? En multitud de ocasiones, sin embargo, quizá no hemos apreciado la mano de Dios ahí con nosotros, alargándonos las oportunidades, pacientemente esperando a que dejemos de darle la espalda. Es más, pacientemente esperando el momento en el que nos dé el giro de la conversión. Y utilizando los ángeles que nos ha adjudicado desde antes de nacer, desde el vientre de nuestra madre. Los ángeles custodios, utilizándolos para darnos prórrogas, para protegernos de consecuencias merecidas, graves, incluso de la muerte prematura. Y qué hermoso es cuando por fin nos abre los ojos y nos revela que Él es nuestro protector absoluto y que cuida de nosotros. Y que Él es el único que nos da completa seguridad. Gracias, Padre, por este congreso. Él es el único que nos libera de todas esas ataduras que el diablo, nuestra mente, nuestro ego, nuestros sentimientos, nuestra concupiscencia y la ayuda de muchos prójimos, familiares incluidos, han ido poniendo en nuestra vida. Lucas 7, del 11 al 16. Aconteció después que Jesús iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Muchos de sus discípulos y una gran multitud. Creyentes, curiosos, atraídos, admirados. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Vaya tragedia. Viuda y encima el único hijo a enterrar. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Puede ser que tú aún estás muerto en tus delitos y pecados, como estuvimos todos los que hemos experimentado la resurrección que nos ha dado Cristo, que es el gran milagro de cambiar nuestro corazón viejo, podrido, malvado, y ponernos uno nuevo, el nuevo nacimiento, para lo cual antes primero nos ha dado la gracia de exponer nuestra alma a su espada de dos filos, que la parte y que quita lo carnal, lo diabólico, para echarlo al fuego. Y ahí produce su naturaleza, y ahí comienza la nueva criatura, para ser hecha a su imagen y semejanza, que no es más que el plan original por el cual creó el hombre Adán y Eva.
Pero aún estás a tiempo a que el Señor venga y te diga: levántate de entre los muertos. No sigas en esa muerte como paga del pecado, como maldición, como condenación. Y resucita, deja que te resucite y que puedas experimentar la vida. Y qué bueno, es el gran milagro. Ahora bien, cuando ven ese milagro, pues todos tienen miedo. Tienen miedo. Se olvidan que ya Dios había usado a Elías para resucitar un muerto y había usado a Eliseo para resucitar otro muerto. Pero esos hechos que los leían en sus libros, en la Biblia, en los profetas, pues habían pasado casi a ser historia. En muchos casos leyendas, porque no eran presenciados y además creíbles. Porque lo más increíble del ser humano es la victoria contra la muerte. ¿No lo cree? Y sin embargo, si Jesucristo no venció la muerte, en vano es nuestro evangelio, decía Pablo. En vano predicamos a Cristo. Lo principal que vino no es a salvarnos del infierno, vino a vencer la muerte. Vino a vencer a esa potestad diabólica de Satanás que ejerció el derecho legal de la paga del pecado, que es muerte. Y a vencer el lugar donde ese fiscal implacable ha ejecutado las órdenes del juez eterno. El día que comieres, morirás, y la paga del pecado es muerte. Pero Jesucristo vino a que entendamos que la dádiva de Dios en Cristo Jesús es salvación y vida eterna. Amén. Aleluya. Pero, ¿qué sucede? ¿A qué tienen miedo cuando ven que resucita a ese joven muerto? ¿A qué tienen miedo? Tienen miedo al que lo resucitó. Miedo a Dios. Porque la vida de pecado produce en la conciencia culpabilidad. Y la culpabilidad lleva al hombre a tener miedo al juicio de Dios y por tanto al infierno, a la condenación y a la misma muerte. Miedo a Dios y miedo a la muerte. Esos son los miedos más importantes que Satanás utiliza para robar, matar y destruir y para paralizar a los seres vivientes y así impedirles que tengan la vida y vida en abundancia y que puedan cada día dejar la muerte vencida en Cristo Jesús. Hermanos, la presencia de un milagro de ese nivel, que yo creo que se puede decir el milagro mayor que nos trajo Jesucristo, que es la resurrección, produce espanto a los incrédulos, produce espanto a los que ven esa omnipotencia de Dios actuar, diciendo: madre mía, tiene potestad sobre la muerte. Y a este resucitó. A mí me resucitará. Si se siente culpable, pensará que no. Aquel joven
no era inocente, porque no hay ninguno inocente. Sin embargo, la compasión de Dios ante la tragedia de esa viuda que va a enterrar a su único hijo, esa compasión no midió la culpabilidad del muerto ni de la viuda, que todos somos culpables, sino que manifestó el poder sobre la muerte y lo resucitó. Todo por amor. Y ahí es donde está la victoria. Sí, es la victoria del amor de Dios, que es su sustancia, es eso, amor, y que nos lleva a confiar en Él, ya no dejarnos atrapar por el miedo. En el Salmo 119, 120, uno de los salmitos de súplicas, en este caso de Nun, dice así: mi carne se ha estremecido por temor de ti. Temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Yo tenía miedo a Dios cuando era niño, pero miedo, porque eso es lo que infunde la religión, miedo a Dios. Produce miedo a Dios, porque la religión solamente expresa la ley. Y alguna religión, la más importante del cristianismo, sigue exhibiendo a Cristos como muñecos muertos. Y sigue dando culto a la muerte. Y sigue orando por difuntos, que no de ninguna manera Jesús lo dijo, ni debe de hacerse, porque es una especie de culto a los muertos, a la muerte, cuando el Señor quiere darnos vida y vida en abundancia. Hermanos, miedo de los juicios de Dios. Y el que teme cae en lo que tiene miedo y no puede vivir nunca en paz. Lo primero que le pasó a Adán y a Eva cuando pecaron, ¿qué fue? Tuvieron miedo de Dios y se escondieron de Él. Y así muchos se esconden de Dios y se esconden en la religión pensando que con las hojas de la higuera van a tapar sus pecados, sus vergüenzas, como hicieron Adán y Eva, que por primera vez se sintieron sucios al verse desnudos. La conciencia quedó culpable y se sentían inmundos. Se taparon con hojas de higuera que simbolizan la religión. La higuera simboliza la religión judía, la única verdadera, que no la dio Dios para salvar, sino para condenar a toda la humanidad, para que nadie pudiera justificarse delante de Él, al ser imposible cumplir su ley para salvar. De tal manera nos amó Dios, que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! El gran engaño del maligno, tener miedo del Padre perfecto. Respeto absoluto. Pidámosle a Dios que nos ayude a respetarle por gratitud, por admiración, por convicción total del Espíritu de Dios. Pero miedo al que te ama tanto, que lo ha dado todo por ti. Pero hombre, por favor, ¿cómo temer a aquel que nos ama a muerte? Pues ese es el problema de muchos. Y por eso se esconden las religiones, o se esconden de todas las maneras que el diablo les engaña, y huyen, y tienen una vida de huida hacia adelante, hasta caer en el abismo, sin experimentar la vida eterna ya aquí, y superar por completo el tánatos
todo lo que tiene que ver con esa entropía de la que hemos oído hablar y de la muerte. Pase lo que pase, aunque nuestro cuerpo externo se desgaste, interiormente el Espíritu Santo nos renueva de día en día. Me habían dicho este congreso el mejor de todos. Digo, pues decimos todos los años. Pero es que ese es el plan de Dios. Irnos bendiciendo más y más, haciéndonos crecer como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y esa es la vida en Cristo Jesús abundante. ¡Aleluya! Queridos hermanos, sí, tenemos miedo a muchas cosas a veces. Hemos hablado ayer del miedo al ridículo, miedo al fracaso, miedo a la escasez, miedos de todo tipo, miedo a la deshonra. Hay algunos. El Señor me liberó del miedo a la deshonra. Y yo he aprendido a darle gracias al Señor por las calumnias, mentiras y deshonras, por confesar su nombre, por hacer su voluntad. Bienaventurado soy si he tenido la gracia de hacerlo, de gozarme por haber sufrido un poquito por nuestro Señor. Pero no cabe duda de que ha habido ataques de un poco de rabia y de queja, decir, pero bueno, ¿cómo? Después de lo que estamos haciendo, después de que hemos hecho todo lo imposible, gracias a Dios por esta persona, y que vaya y nos despelleje, ¿cómo puede ser? Pues yo entonces recibo la palabra de Jesús. Si a mí me llamaron Belcebú, ¿tú qué piensas? Que te van a llamar a ti si vas en contra del mundo y de los demonios. Así que superar todos esos miedos es el crecimiento bendito de Dios. Pero de todos los temores, de todos los miedos, después del miedo a Dios está el miedo a la muerte. Ay, amigo, ¿de dónde viene el miedo a la muerte del hombre? Pues es de la maldición del pecado, a la cual todavía está sujeta la creación, que gime hasta esperar su redención. Es el miedo que tienen los animales a que los maten. Es que desde que amanece, anochece y las 24 horas están con miedo a que los depredadores se los coman. Están siempre viviendo bajo la maldición del miedo. Y porque tienen ese instinto de supervivencia, de ser ellos los más importantes, hasta el orgullo de Satanás ha sido impregnado en todo ser viviente de la creación. Y por eso, primero yo, después yo y luego yo. Y antes de que me mate el vecino, lo voy a matar yo. Estos son todos los animales así. Y el ser humano tiene también tendencia a ese espíritu de supervivencia. El pellejo es lo principal. Y no quiero sufrir y no quiero morir. Pero bueno, si es que Jesús no te dice que vivas pensando en que mueres, sino que viene y te dice, piensa en mi amor eterno, piensa en la vida eterna que yo te he traído y no pienses más en la muerte, déjala vencida. Quiero que te quede bien claro esto. En el Salmo 55, 3-6 dice así la palabra de Dios. Aleluya. Lo que más nos parecemos a los animales es en ese instinto de supervivencia. Salmo 55, 3-6. A causa de la voz del enemigo, simboliza a Satanás y a los demonios, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón por esta causa está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Da miedo a
que lo mataran sus enemigos. Miedo a que lo matara su propio hijo, tenía David. Terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Me iría lejos. De ahí viene esa idea de la isla de Robinson, ese lugar apartado donde ya, sin que le afecte el mundo y las maldades terrenales, allí a una isla. Y temor y temblor vinieron sobre mí. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Ay, amigos, eso es escapismo. Eso es querer huir de lo que Dios, que tiene control absoluto, tiene preparado para cada uno de nosotros. Para madurarnos, perfeccionarnos, hacernos crecer en el amor sufrido si hace falta. Darnos el privilegio de participar, de sufrir por causa de injusticias, por confesar su nombre. Y no seguir sufriendo por causa de las injusticias, no seguir sufriendo merecidamente por causa de nuestras maldades, nuestros egoísmos y nuestros pecados. Es muy diferente. Así que, si morimos, ¿para quién morimos? Y si vivimos, para Él vivimos. Ay, amigo. Esa es la respuesta. Hermanos, y es cierto que a todos nos ataca el miedo como una tentación. El problema es cuando dejamos entrar en nuestra alma ese miedo. Y ahí, entonces, Satanás ya tiene metida la zarpa. Y ahí produce congoja, angustia, ansiedad. Y roba paz, tranquilidad. Roba el Shabbat Shalom, el descanso. En los brazos de Dios, del Padre, en la paz de Cristo. Y consigue hacernos infelices e incluso ineficaces. Así que no permitamos nunca que el miedo crezca en nuestro corazón. En cualquier situación de ataque de ese arma poderosa diabólica, clamemos a Dios. Me gusta cuando en algún vuelo se ponen las cosas, tiembla el avión que parece que se va a hacer pedazos. Yo me pongo a orar en lenguas. A veces me oye todo el avión. Mientras otros gritan, ¡ay, ay! Me gritan con gritos que no os podéis imaginar algunas veces. Yo me pongo a orar en lenguas. Y también a orar con el Salmo 23, tú estás conmigo. Y si has decidido terminarme en este mundo, me llevas contigo. Aunque sé que me acompañas. Y no sé, tengo confianza de que mi final no será por un accidente de avión. Pero si es así, bendito sea el Señor. Descanso definitivo, liberación absoluta y ningún miedo, porque la muerte no tiene parte conmigo ni con los que estamos redimidos. El que guarda mi palabra nunca, nunca verá muerte. Eso dice Jesús en el Evangelio de Juan. No vendrá el ángel de la muerte a por nuestra alma, ese monstruo terrorífico que cuando algunos se mueren y que piensan que no hay nada, Dios mío, mira el rico que habla Jesús, que estaba haciendo banquete todos los días y viviendo como, como un crápula, y murió, y vinieron los demonios y se lo llevaron abajo, al Hades. Ay, amigo, vaya
experiencia terrible. Esta es la promesa que tenemos, la victoria de Jesucristo. Decía Goethe, el miedo es un estado de debilidad inerte durante el cual todo enemigo, por muy pequeño que sea, puede vencernos. Todo enemigo, hasta un demonio pequeño, puede vencernos y hacernos caer por culpa de estar embarazado del miedo, embriagado, poseído por esa experiencia diabólica, ese sentimiento. Uno puede acabar con un enemigo pequeño. Anda, hay aquí una botella de vodka. Anda, hay aquí una botella de whisky. Ay, que no puedo soportar esto. Por ejemplo, y es un enemigo pequeño. Se suponía que ya estaba superado. Pero cualquiera de las huidas, hermanos míos, yo quiero agarrarme y quiero que te agarres con toda tu alma a la palabra de Dios. Hebreos 2, 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15. Dice así. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, carne y sangre, hombre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Vino para eso como hombre, para destruir el imperio de la muerte sobre todo ser humano, a la cual rinden culto la mayoría porque dicen, no, esto es inevitable, esto es la ley del Tánatos, esto es la ley de entropía, me tengo que morir algún día, encima no sé cuándo, encima la muerte tiene imperio sobre mí para quitarme la vida hoy, a lo mejor, y para quitármela de la manera más terrible como se le apetezca. ¿Pero de qué estamos? Vino para vencer por medio de la muerte al que tenía imperio de la muerte, esto es, al diablo. Muriendo él por su muerte, él vino a darnos victoria contra esa potestad y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, siervos de la muerte, esclavos de la muerte, por miedo a la muerte. Mira, eso también ya lo profetizó maravillosamente Oseas en el capítulo 13, 14. Y diciendo, de la mano del Seol los redimiré, el lugar del infierno preliminar donde la muerte se va llevando cada día miles y miles de almas, del lugar de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Lo profetizó. Oh muerte, yo seré tu muerte, dice Cristo Jesús. Él ha sido la muerte de la muerte, porque la muerte no le pudo retener, ni el Hades, sino que resucitó con las llaves de la muerte y del Hades. Él fue el que venció a la muerte. Aleluya. Quien vive con miedo nunca será libre. Y encima miedo a Dios es una blasfemia. Porque Él es puro, perfecto amor. Y miedo a la muerte es una ignominia,
es un absurdo vital. Es vivir sin esperanza. Pero Cristo nos ha traído la victoria. Sí, y qué bueno, se ha mencionado 1 de Juan 4, 18, pero a mí no me importa repetirlo. ¿Por qué? Porque es que me agarro a esa promesa de Cristo y a esta enseñanza tremenda que dice así: en el amor no hay temor. No hay temor de ningún tipo. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Quién tiene el perfecto amor por ti y por mí? Jesucristo, Dios. Y Él echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. El que deja que entre el miedo dentro de sí ya tiene culpa y ya sufre el castigo del miedo. Es un castigo. El miedo produce un castigo. Produce angustia, ansiedad. Y produce además cobardía. Ocultarlo, que nadie se entere que tengo miedo a la enfermedad o miedo a la muerte, porque yo soy un machote, yo estoy aquí, nada, yo me tiro para adelante, que no se entere nadie, encima cobarde. ¡Qué terrible! Para castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dios es amor y quiere amarnos. Pero muchos, ¿por qué no se dejan amar? Yo quiero que salgas de este congreso diciendo: me voy a dejar amar hasta que me revientes de amor. Ámame, ámame Dios, ámame, 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 ámame Señor. ¿Cómo voy a estorbarte en tu perfecto amor sobre mí? Invádeme, enamórame. Lléname de tu amor, pero no dejes que entre ningún miedo en mi alma. Fuera, echa fuera el temor. El amor de Dios entra si le abrimos la puerta del alma y el miedo sale corriendo como los demonios corren ante la presencia de Cristo. Aleluya. Así que, hermanos, yo quiero terminar con él también, con ese miedo a las palabras de Dios. Porque muchos evangélicos tienen miedo a las palabras de Dios. En definitiva, a Dios o a lo que dice. Tienen miedo. Empiezan a decir: no, esto es imposible, yo no puedo hacerlo. ¿Pero de qué estás hablando? ¿Desde cuándo Dios te dice si es posible o no es posible? Si lo quiere hacer Él. Solo que tú digas sí y amén a lo que Él dice. ¿No lo puedes hacer? Pues claro que no. Pero si tú quieres, Él lo hace. Muerte, eres absorbida, eres sorbida, decía Pablo en Corintios. Y por eso termino con Lucas 1, 69 a 75. Está profetizando Zacarías sobre el nacimiento del Mesías y de su propio hijo, de su mujer estéril, como los grandes ungidos de Dios, de mujeres estériles, como el Cana que dio a luz siendo estéril por milagro de Dios al profeta Samuel, como Sara con 90 años, su marido con 100, y encima estéril, y dio a luz al hijo de la promesa, a Isaac. Entonces, en esa profecía es maravilloso lo que dice. Lucas 1, 69 a 75. Aleluya. Vamos a ver el 67. Lucas 1, 67. Y Zacarías, su padre, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo: bendito el Señor, Dios de Israel,
que ha visitado y redimido a su pueblo, rescatado, ha pagado el rescate a la muerte con su propia muerte. Esa es la redención, rescate. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Salvarnos de la muerte, de la condenación, del infierno, salvarnos de nosotros mismos, salvarnos de los demonios y del mundo. Eso es lo que hace Cristo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Libres de todos los enemigos y de todos los que nos aborrezcan, que van a crecer, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto en la gracia, en la misericordia, no el de la ley, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Sin temor, sin miedo a Él ni a sus palabras. Cuando Él dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Anda ya. Enseguida nuestro ego está pidiendo lo imposible. Cuando Él dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Mas el que la pierda por causa de mí, la hallará. ¿Pero qué estás diciendo? Y empieza el religioso a razonar y dice, bueno, esto ya es la pasada. Esto no, Señor, es que, Señor, ¿de qué vas? ¿Cómo puedes pedir? Eso es imposible, yo no puedo. Pero es que el Señor no te pregunta si es posible o no. Él es el Dios de lo imposible. Él te pregunta, ¿quieres seguir en pos de Cristo? ¿Estás dispuesto a que Él te dé la gracia para negarte a ti mismo cada día y tomar su cruz, su yugo, su palabra y seguirle en el poder de su Espíritu? Porque Él lo produzca. ¿Quieres? ¿Quieres? Ponte de pie, hombre, por favor, y mujer. Heme aquí. No voy a tener miedo, ni a ti ni a tus palabras. Cuando Él dice, si el grano de trigo no cae a la tierra y no muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. No está hablando de la muerte por causa del pecado. Está hablando de la muerte al egoísmo, al individualismo. Está hablando de la muerte a todo miedo, que es instinto de supervivencia, que es querer salvar el pellejo, es querer salvar mi matrimonio, es querer salvar mi familia. Tú y yo no salvamos ni a una mosca. Solo Cristo puede salvar nuestro matrimonio, nuestra familia y a nosotros. Así que, amén, 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 Jesús. Sí, Señor. Quiero, no puedo, pero quiero. Hazlo tú. Quiero que me hagas morir a las obras de la carne para que viva tu Espíritu en mí y me guíe a hacer tu voluntad, que es servirte para siempre. Amén. Que Dios les bendiga.